Rusia, o el Imperio Ruso, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, era un imperio basado en una monarquía de tipo absolutista o autocrático. ¿Qué quiere decir esto? Que los emperadores, o también llamados en Rusia los zares, recibían el poder directamente de Dios. Es decir, nos basamos en esa monarquía absolutista que estuvo vigente en los siglos anteriores en Europa. Todavía a principios del siglo XX, Rusia era el único país del mundo, el único imperio, que tenía una monarquía absolutista o autocrática. El Imperio Ruso, o Rusia, era el país más grande del mundo, lo sigue siendo en la actualidad, y era una gran potencia, pero constituida sobre la base de una agricultura y una ganadería muy atrasadas. Tenía cierto poder industrial y las fábricas, sobre todo en las zonas de Moscú, San Petersburgo o los Urales, pero no tenía una gran potencia como lo serían los otros países de Europa, como Alemania, Francia, incluso Estados Unidos o Japón. Su poder industrial y su poder político no era tan importante, o lo que también se le conocía a Rusia como un gigante con los pies de barro. A principios del siglo XX, debido a esa situación de atraso económico, tanto agrícola como industrial, como esa monarquía autocrática que no permitía ningún tipo de libertades a la población, empiezan a surgir partidos obreros revolucionarios de corte izquierdista. Y dentro de esos partidos destacamos el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, dividido en dos tendencias que fueron los mencheviques, por un lado, y los bolcheviques, por otro, que serán los más revolucionarios de todos, y otros partidos como serán el Partido Democrático Constitucionalista, también llamado Cadete, o el Partido Socialista Revolucionario, también llamado Eseritas. Y dentro de esa oposición revolucionaria de los obreros campesinos de corte izquierdista, surgirá en el año 1905 una manifestación, una revuelta pacífica en un primer momento, pues la población rusa se fue directamente hacia el palacio de invierno del zar en San Petersburgo para manifestarse pacíficamente, incluso cantando el himno en favor del monarca, del zar. Pero, sin embargo, las tropas favorables al zarismo sofocaron la revuelta y mataron, eliminaron a todos aquellos manifestantes en la plaza de San Petersburgo, lo que se denominó el Domingo Sangriento. A partir de entonces, esas manifestaciones pacíficas pasaron a convertirse en manifestaciones mucho más violentas, con huelgas y con los primeros consejos de obreros y campesinos y estudiantes que se denominaron soviets. Bien, esos soviets lo que pretendían era acabar con el zarismo, con esa monarquía autocrática, e implantar la democracia, con el sufragio universal, para votar a un parlamento elegido por la población, que se denominó Duma, y propiciar una reforma agraria que favoreciese a los más desfavorecidos, en este caso los campesinos. Además, en el año 1905, Rusia entró en guerra contra Japón en la zona del Pacífico, en la zona de Manchuria y Corea, y, contra todo pronóstico, salieron derrotados los rusos frente a los japoneses en esa guerra ruso-japonesa. Sin embargo, y a pesar de estas protestas y huelgas de los campesinos y obreros, el zarismo no renunció nunca a su poder absoluto. El zar Nicolás II siguió siendo absolutista con todos sus poderes y siguieron manteniendo la misma política que hasta entonces. Incluso en el año 1914 metieron de lleno a Rusia en la Primera Guerra Mundial en favor de su aliado Serbia,
y al haber firmado la Triple Entente con Francia y Gran Bretaña, Rusia entraba en la Primera Guerra Mundial a pesar de su atraso económico y de su atraso militar y logístico, así como el malestar entre obreros y campesinos por las miserables condiciones de vida que sufrían. Será durante la Primera Guerra Mundial cuando se note con mucha más fuerza los problemas tan serios que tenía Rusia, tanto económicos como sociales y militares, para llevar a cabo una guerra de tal envergadura. Esto se traducirá en problemas para contener a los alemanes en la frontera este, así como problemas dentro de los campesinos y de los trabajadores para producir más cantidades industriales para abastecer a la población, y problemas del ejército, que era incapaz de contener a ningún enemigo por la falta de recursos y el atraso que sufría Rusia. Y esto desembocaría en el año 1917, tan decisivo tanto para la historia rusa como para la Primera Guerra Mundial.